En Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Fernando Villavicencio. Y antes de pasar al tema del barómetro de la corrupción, que es esta radiografía del Ecuador, hay hechos de coyuntura importantes. Ayer se volvió a presentar, se anunció y se presentó en la Fiscalía nuevos hechos de corrupción, por ejemplo, ocurridos en la Fuerza Naval Ecuatoriana. ¿Cuál es la dinámica del trabajo que siguen haciendo, Fernando? ¿Y cuál es la realidad frente a esta nueva denuncia presentada? Muy buen día. Un saludo, Miguel, y a través suyo a la audiencia de EXA en todo el país. Lo que hemos hecho ayer y hemos hecho durante 3 meses con el Frente Parlamentario Anticorrupción es cumplir un objetivo que desde nuestros espacios tradicionales en la Asamblea, desde las comisiones permanentes y desde el mismo Pleno, no podemos hacerlo. Recuerde usted que fue voluntad de varios legisladores, aproximadamente 14, conformar este Frente Parlamentario Anticorrupción para actuar de forma libre, no solo en el plano de la fiscalización, sino también de la construcción de leyes. Pero sin duda es en el camino de la lucha contra la corrupción donde más hemos aportado. Ya hemos presentado cerca de 12 importantes trabajos de investigación para que sean investigados por la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y el propio presidente de la República. Ahora estamos conformando 2 mesas técnicas importantísimas, la una orientada a enfrentar con valentía, con la ley en la mano y con la fuerza incluso, este crimen ambiental, que es la operación de minería ilegal en 16 provincias del país. Tenemos ya una mesa que está funcionando y la otra mesa técnica está orientada a echar abajo esta tabla de consumo de drogas creada durante el correísmo y construir un registro de consumidores y enfrentar el tema, reitero, del consumo a través de un gran plan de salud pública y también con valentía enfrentar el micro y el macrotráfico. En cuanto a su pregunta, el día de ayer orientamos un documento, una investigación realizada por varios colegas legisladores para que la Fiscalía General del Estado avance en esta investigación respecto a la operación de la Fuerza Naval en la lucha contra el narcotráfico y la información que hemos entregado de manera reservada, porque es información que está bajo esa condición de reserva, para que se lleve adelante un proceso de investigación y determine las responsabilidades por el mal manejo de los buques que no tienen operando de forma efectiva sus radares para cumplir sus objetivos. Este es el tema que hemos sostenido el día de ayer, además de presentar nuevos elementos y nuevos casos de políticos y candidatos vinculados presuntamente a estructuras narcodelictivas, Miguel. En el caso, en la inmensa tarea que se han trazado, Fernando, mesa antiminería, ¿cómo piensan enfrentar este hecho cuando vemos que en el país hay discursos, por un lado, de combate a la minería formal, que por cierto hay que controlar, tiene que funcionar mejor la Agencia de Regulación y Control Minero, sí, efectivamente, para que no haya depredación, daño al medio ambiente, a la minería formal, y eso está bien, exigir al gobierno. Pero también en el mismo nivel hay que criticar que no encontramos voces, por ejemplo, en el sector indígena, contra la minería ilegal, que en cambio, de manera ilegal, están depredando al Ecuador. Es muy doloroso decirlo, pero es cierto. Me causa una enorme sorpresa el silencio del movimiento indígena, de quienes son los abanderados
supuestamente de la defensa de la Pachamama, de la naturaleza, me causa un enorme dolor y hasta indignación que las ONGs ambientalistas, que son muy activas para para movilizarse en la calle, que incluso ahora están llamando a votar no en contra de las preguntas orientadas a la defensa del agua y el medio ambiente, me parece altamente peligroso y sospechoso que no digan nada frente a este crimen ambiental que se está cometiendo en las provincias amazónicas, en Esmeraldas, en Azuay, Camilo Ponce Enríquez. Lo ocurrido en las provincias de Napo y Orellana han sido otras voces, no necesariamente aquellas identificadas tradicionalmente con la defensa del ambiente, las que hemos levantado las voces. En mi caso siempre, pero hay otros legisladores a quienes debo yo saludar, quienes han sumado sus voces. Lo que está pasando en el Napo y Orellana, reitero, es brutal, es un crimen horrendo que ha afectado el sistema hídrico principal más importante de la provincia del Napo. Permitir la existencia de minería ilegal en los ríos amazónicos, reitero, es un atentado a la civilización y a la naturaleza. ¿Dónde está el movimiento indígena que ha levantado su voz? No se le escucha. Lo que están llamando es a decir no, a un no fanático y tribal, porque eso es lo que están haciendo ahora, como si estuviese en campaña electoral el presidente de la República. Si a mí me tocara decidir por el presidente Lasso, yo con seguridad hoy también votaría en contra, pero no estamos consultando si están de acuerdo o no con el presidente Lasso. Se está consultando con preguntas, además, que nacieron de mi inspiración, estimado Miguel. La pregunta de la oposición o de la defensa del sistema hídrico y de la oposición a la extracción minera a cielo abierto en áreas de recarga hídrica y en los ríos amazónicos fue parte de un acuerdo de la segunda vuelta presentado por quien habla. Así es que no es ninguna pregunta del gobierno nacional, estimados amigos ambientalistas, entre comillas. Entonces, esta mesa, estimado Miguel, está trabajando, ya nos hemos reunido en 3 ocasiones, estamos receptando información y ya el gobierno nacional tomó la decisión de decretar o declarar como una amenaza a la seguridad pública, a la seguridad del Estado, la existencia de la minería ilegal. Pero nosotros no nos queremos quedar simplemente en la minería ilegal. Por eso le hemos planteado también la necesidad de avanzar a la depuración del catastro minero, porque hay concesiones mineras que fueron adjudicadas en los gobiernos anteriores, en particular en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, en Quinzacocha, el proyecto Río Blanco, que afecta gravemente a la provincia de Azuay, a las fuentes de recarga hídrica del Cajas. Esto no puede continuar. Hay concesiones mineras en las orillas de los ríos amazónicos que fueron adjudicadas durante el gobierno de Correa y de Moreno. Esto también tiene que eliminarse. Entonces, no solo, estimado Miguel, es apuntar a la minería ilegal, sino también a definir el modelo de desarrollo que queremos en el Ecuador. ¿Queremos un país minero? Pues entonces acabemos definitivamente con todas nuestras zonas de reserva y entreguemos a las grandes corporaciones o a la depredación de la minería ilegal. ¿O queremos un país con una agricultura sustentable, sostenible, con ecoturismo, con un país lleno de paisajes y defensa del agua? Pues entonces vamos a construir un equilibrio. Aquí se puede hacer minería, correcto, responsable, con nuevas tecnologías. Aquí no, porque aquí hay fuentes de agua, aquí hay ríos, aquí hay zonas de reserva, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que usted me está consultando sobre esta mesa técnica de lucha contra la minería ilegal. La otra mesa que mencionara Fernando Villavicencio, la de la tabla de las drogas. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es la aspiración y cuál debiera ser el resultado? En esta mesa está un grupo de legisladores, yo particularmente estoy en la mesa de lucha contra la minería, en la mesa que construye o que avanza o que está analizando la situación gravísima de nuestros chicos, de nuestros jóvenes y de toda la sociedad que se enfrenta a esta amenaza gravísima del narcotráfico. Tenemos que entender el tema de las drogas como un capítulo integral, no simplemente quedarnos en el tema de los consumidores, sino también de cómo enfrentar el microtráfico. Primero entendemos que el microtráfico es una extensión del macrotráfico, es decir, es la forma como operan los grandes carteles de la droga. Hoy, por ejemplo, los carteles pagan a sus operadores intermedios y bajos con la propia mercancía, con cocaína. Entonces, ellos tienen que utilizar esa cocaína para crear sus propios mercados de distribución y mezclan la pasta
con otras sustancias químicas, generando verdaderos monstruos, ¿sí?, aliados químicos peligrosísimos para la salud, y crean estos mercados de distribución de estupefacientes en las ciudades, en todo lado, y para eso, para controlar estos mercados, tienen que conformar grupos armados. Así tenemos grupos peligrosísimos como los tiguerones y otros que están operando en varias provincias del país. Son verdaderos ejércitos para cuidar sus espacios y sus mercados. Pero lo central de esta mesa es, estimado Miguel, amigas y amigos, construir un registro nacional de consumidores. Esto demuestra que nuestro objetivo no es atacar a los consumidores, sino resolverlo y ver este tema desde un enfoque de salud pública. El momento en que nosotros tengamos un registro nacional de consumidores, se va a proteger a aquellos que consumen y necesitan tratamiento para salir de la drogadicción, y aquellos que utilizan, ¿sí?, esta condición para traficar con estupefacientes. Nosotros aspiramos que en un mes o mes y medio podamos tener un informe tanto de la comisión que está integrada en la mesa técnica de consumo de drogas, cuanto en la minería ilegal. Reitero, en un mes y medio aspiramos tener informes borradores. Fernando, hay un hecho que conoció el país, el barómetro de la corrupción, en donde se enfoca en el caso ecuatoriano, uno de los insumos, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, perdón. Y quiero leer al final lo que dice entre las conclusiones. Dice que en el Ecuador se advierte un posible desconocimiento de la mayoría de personas encuestadas sobre el alcance de los efectos nocivos de la corrupción o del rol que deben ejercer las instituciones dentro de una democracia. Muestra de ello, por ejemplo, es que sean los partidos políticos, las instituciones percibidas como las más corruptas. Igualmente llama la atención la profunda normalización de la corrupción de los gobernantes y funcionarios por parte de la ciudadanía, a cambio del cumplimiento de sus obligaciones. Este primer punto, la mayor corrupción, el reflejo de los partidos y movimientos políticos, los más corruptos. ¿Qué hacer con esto? Creo que la sabiduría ciudadana nos conduce inexorablemente a llegar a esa conclusión. No hay que ser estudiado para saber que este país, o el problema central de este país y de otros países en América Latina, no es que un modelo político funcione o no, no es que de derecha o de izquierda funcione o no, es que hay un eje transversal que nos tiene en condiciones de postración económica y de gravísima crisis, y a veces insalvable, y es sin duda la corrupción. ¿Y por qué? ¿Quiénes sostienen, quiénes son los operadores de este saqueo de los fondos públicos y los niveles bárbaros de empobrecimiento? Sin duda son los políticos. ¿A través de qué? A través de los partidos. Lo que está revelando esta encuesta es la completa descomposición de la vieja y de la nueva clase política. Aquellos que se presentaron como revolucionarios, que plantearon un cambio en este país para los 300 años próximos, hoy son parte de esa misma clase política descompuesta, de esa clase política que nos ha llevado al empobrecimiento total. Y la gente, vea usted, la gente no es pendeja, la gente sabe y se da cuenta. Hoy se ha ubicado un tema central, el tema de la corrupción como la base del problema. Por eso el combate y la guerra abierta en contra de los carteles mafiosos, narcos y corruptos que hoy están unificados. Esto es importante y la gente no sé si sabe o percibe todavía, pero todas las investigaciones conducen a este punto. Es decir, como que nos vemos en ese sitio todos. Ya no solo podemos hablar de la corrupción que está por acá, el narcotráfico por acá, la trata de personas, la venta de armas, no. Todas las operaciones delictivas se unen en un mismo sitio. Voy a poner un ejemplo. La investigación conduce a identificar, en el caso ahora del sector eléctrico, con las denuncias que se han presentado, que no son nuevas, que son viejas, que se han constituido empresas y que se han vendido la administración de las empresas públicas. El término vendido puede doler, pero es así. Es decir, usted quiere ocupar el cargo de gerente de CNT o de administrador de CNT en Esmeraldas o en Manabí, correcto. Esto le cuesta $500,000. Aquí va usted a estar medrando durante 5 meses. Usted va a cambiar a todo el mando de administración. Y usted trae sus empresas para firmar los contratos
aquí en el sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura mafiosa de corrupción que opera al interior de una empresa pública. ¿Pero para qué? ¿Quiénes son estas empresas? Estas empresas están vinculadas al narcotráfico, en gran medida. Entonces, lo que los mafiosos que operan el narcotráfico, ¿sí?, están lavando el dinero en el sector público, en el Estado. Esto también ya lo descubrimos en los hospitales de la Seguridad Social a través del cartel de los conocidos tetones. ¿Qué es lo que hacían? En época de pandemia, como la crisis era tan grande, los únicos que tenían plata, sí, en efectivo, cash, eran los narcotraficantes. Y este dinero lo utilizaban para comprar medicinas, para comprar mascarillas, fundas de cadáveres y entregar al Estado ecuatoriano mecanismos de lavado. Y algo más, un ejemplo de que ya no están separados los narcotraficantes con las estructuras corruptas del sector público es el caso de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Manta se confirmó que empresas del narcotraficante Leandro Norero Tigua, ¿sí?, estaban operando y firmando contratos con el municipio de Manta para el arreglo de las calles de esta ciudad de la provincia de Manabí. Es decir, el nivel de corrupción y de contaminación de la política, estimado Miguel, es bárbaro. Por eso, yo no puedo entender cómo puedan existir políticos en este país, ¿sí?, y gente incluso que se proclama de izquierda, que esté llamando a votar no, cuando tenemos una pequeña opción. Yo sé que con esta consulta popular no se van a resolver los grandes problemas, por favor, pero vamos a lograr dar un paso hacia adelante. Ayer conversábamos con abogados que decían, por ejemplo, en la pregunta 1 de la extradición, no es que a partir del día lunes o el día martes ya van a ser extraditados los narcotraficantes, no es que piensen así, son unos pobres peregrinos. Se abre una puerta para una importante reforma, para la construcción y aprobación de una ley orientada a facilitar la extradición, reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero sí le pone al Ecuador a nivel internacional, a nivel de lo que plantean los convenios internacionales, como el convenio de Palermo, en la posibilidad de extraditar a aquellos delincuentes peligrosos que están siendo también investigados en otros países. Si Estados Unidos, Inglaterra o Bolivia tienen mejores condiciones de carga de prueba para acusar a este ciudadano que está vinculado al narcotráfico o al lavado de activos, entonces se lo extraditan. Esto para mí me parece un importante paso hacia adelante, pero ustedes ven a los fanáticos lunáticos enfermos que ven en todo eso, hay que buscar la oportunidad de castigar al gobierno. Reitero, si fuese de castigar al gobierno, yo también estaría de ese lado, pero no se trata de eso. Fernando, en este punto de la corrupción en el sector político, se recomienda que se rescate la integridad político-electoral, transparencia del financiamiento político. Lastimosamente estamos viendo que hay un reflejo clarísimo de esta vinculación que ha señalado Fernando Villavicencio de la narcopolítica. Está interactuando con todos estos sectores, con estas organizaciones delincuenciales. Las evidencias que nosotros hemos presentado sobre 24, 25 candidatos y partidos políticos de distinto color, no estamos hablando solamente de un partido. Sin duda el partido correísta, la Revolución Ciudadana, es el más laureado por tener a candidatos vinculados al narcotráfico, pero casi todos los partidos políticos han experimentado eso. Nosotros hemos revelado información oficial de la Policía Nacional, de Fiscalía, porque nosotros no presentamos un mapeo de redes sociales, sino un informe técnico aproximado o una línea base importante, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas y también en la provincia de Manabí, cómo operó este cartel liderado por Enrique Portocarrero. Portocarrero fue capturado hace pocas semanas en el aeropuerto de Barajas, en España, en una acción conjunta entre la policía española, la DEA de los Estados Unidos y la policía ecuatoriana. ¿Por qué se capturó a este tipo en España? Porque si lo capturaban en el Ecuador, entraba a la cárcel el día lunes y el día miércoles salía por la misma puerta a través de un fallo de un juez Curipayo y de tantos jueces sinvergüenzas y corruptos que existen en este país. Esa es la debilidad de la justicia ecuatoriana. Pero lo que hemos identificado es que este delincuente, narcotraficante peligrosísimo, operaba con varias estructuras en Esmeraldas y en Manabí, y han financiado y están financiando ahora al menos 5 candidaturas en cantones como Atacames, Río Verde y otros.
Ellos son, por ejemplo, Portocarrero, tienen una empresa, una disquera, una grabadora de productos audiovisuales, una empresa de altísimo nivel en Cali, son los principales accionistas, y hemos identificado que con esta empresa, con esta productora, uno de sus principales vocalistas era el Maldito Brujo, este cantante, este vocalista narco que fue asesinado hace pocos meses en el Callao, en Perú. Y claro, ahí grababan los spots publicitarios para los candidatos de diverso color, en particular para la Revolución Ciudadana. Recuerde usted ese spot grabado en campaña por el Maldito Brujo a favor de Andrés Arauz, pero también el Maldito Brujo ha grabado para otros candidatos en la provincia de Esmeraldas. Y le puedo seguir contando casos gravísimos de penetración del narcotráfico en los partidos políticos. Hoy una parte de los partidos, y digo una parte para que no se resientan y acusen falsamente, sí, pero y gran parte de los candidatos están siendo financiados por organizaciones criminales, narcodelictivas, que están aliadas con estructuras de delincuencia organizada que operan en el sector público. Esto lo que conduce finalmente es a un gran titular que ya la investigación que usted está señalando lo ha presentado. La clase política ecuatoriana es una clase contaminada, es una clase descompuesta. Los partidos políticos son tiendas para que operen organizaciones delictivas. ¿Cómo puede, Miguel Rivadeneira y oyentes, un país pequeño soportar la existencia de 280 partidos políticos y movimientos? O sea, esto es un atentado a la decencia, a la dignidad, a la razón. Gran parte de esos partidos son esqueletos que sacan de los armarios estos gerentes y propietarios y lo venden en cada proceso electoral. Y aparece un narco y le venden al narco, pues. Si el narco tiene $3 millones para comprarse un partido político, para financiar un candidato, para eso han servido los partidos políticos. Por eso, ¿en qué cabeza puede entrar, oponerse a esa pregunta de la consulta popular que plantea reducir el número de partidos y movimientos políticos y exigir que los partidos políticos tengan un registro básico de militantes y que vuelva la ideología a ser la sangre de los partidos y no el consumo de cocaína y el tráfico de cocaína? Solo a agentes fanáticos se les puede ocurrir decirle no a esta pregunta. Para concluir, Fernando, precisamente la pregunta 4, que habla de los 272 movimientos políticos del Ecuador, ¿cómo decirle no a este sistema prostituido que vivimos en el Ecuador? Pero hay candidatos vinculados y se va a votar este domingo, por movimientos como el correísta, que tienen estos exponentes de candidatos. Eso refleja una racionalidad cuando debiera ejercerse un voto responsable. Bueno, si tenemos estos partidos, esta calidad de partidos, esta podredumbre de partidos y de candidatos, eso refleja el tipo de Consejo Nacional Electoral que tenemos. Con esa autoridad electoral no podemos tener otra cosa sino esto: estructuras criminales llamadas partidos políticos y candidatos financiados por el narco y por corruptos, por tetones de todo color. Esto tiene que cambiar. Tenemos que orientar una enorme y radical reforma al Código Orgánico de la Democracia. Y en el plano de la fiscalización, fiscalizar a este Consejo Nacional Electoral y a este contencioso electoral que no sirven para nada. Sí, son inoperantes, son incompetentes. Dicen que no tienen competencia y tienen toda la razón. Imagínense lo que es la provocación a los sentidos de la gente, al sentido humano. Vamos a ir a un proceso electoral donde la gente decide su destino, pero le están permitiendo que decenas y más de candidatos financiados por el narcotráfico y otros narcos. Porque mire, por ejemplo, el caso del primer candidato de Correa a concejal en el cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. No es que sea un candidato financiado por el narco. Todos los indicios conducen a pensar que este señor es parte de una estructura narcodelictiva. El hermano de este señor, Wagner Castillo Cortés, que tengo los nombres en mi cabeza, fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos y él mismo está acusado de asesinato y de narcotráfico. Un candidato acusado de asesinato y narcotráfico. ¿Candidato de quién? Del partido de Rafael Correa. Y así podemos seguir hablando de los otros candidatos en Esmeraldas, Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas, etcétera. Es terrible lo que vamos a vivir este domingo, gravísimo, porque la gente va a ir a votar democráticamente, libremente por sus verdugos, por quienes están contaminando esta sociedad, por quienes nos han llevado al límite de la barbarie. Eso estamos viviendo en este país, no es cualquier cosa.
Y la consulta popular en algo nos puede salvar. Yo por eso votaré sí, 8 veces sí, aunque les duela a los fanáticos tribales del no. Y en las elecciones votar libremente, pero informados y responsables, no caer, votar por estos vinculados al narcotráfico. Muchas gracias a Fernando Villavicencio, como siempre, y seguiremos hablando, porque esto seguirá en desarrollo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo, suerte. Muy amable. 7:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente de la consulta popular. Dos invitados, el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, y Gabriela Panchana, experta en comunicación política. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE.